Hola mis hermanos de la comunidad cristiana La Buena Semilla, una vez más, desde acá de mi casa, pudiendo compartir una palabra con ustedes. Damos gracias al Señor. Nos hemos ido acostumbrando un poco ya a hacerlo de esta forma. Era un poco raro al principio, pero bueno, el Señor es bueno y nos permite que podamos disfrutar desde nuestras casas también la palabra del Señor. Yo lo he hecho cuando comparten mis hermanos, el hermano Patricio, el hermano David, ahí viéndola desde el hogar también es una bendición para nosotros. Así que agradecidos del Señor. Quiero que podamos compartir una palabra en esta mañana que se encuentra en el primer libro de Reyes, en el capítulo 10. Vamos a leer desde el versículo 1 al 3. Primera de Reyes 10, 1 al 3. Amén. Así dice la palabra del Señor. Dice: oyendo la reina de Saba la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especies y oro en gran abundancia y piedras preciosas, y cuando vino a Salomón le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Wow, cuando yo leí esa palabra, pensaba yo entre mí, qué rico es poder contestar preguntas difíciles. Cuando alguien te hace una pregunta y tú tienes la respuesta, qué rico es poder hacerlo. Recuerdo cuando nuestros niños eran más chicos y venían con sus preguntas de niños y uno podía responderse lo que bien nos podíamos sentir como papás. Sin embargo, también como ministros de la iglesia quisiéramos poder a veces contestar ciertas preguntas que son difíciles, pero no siempre podemos contestarlas, esa es la verdad. Vemos acá en la palabra que Salomón pudo contestar todas aquellas preguntas difíciles que le preguntó la reina de Saba. Bueno, claro, Salomón era el que le pidió a Dios sabiduría, ¿verdad? Y uno podría decir, sí, pues, Salomón tenía esta sabiduría entregada por el Señor, nuestro Dios. Pero mis hermanos, Dios ofreció esta misma sabiduría a todos sus hijos, es decir, a usted, a mí, la misma sabiduría. Eso al menos dice la palabra. En Santiago 1, 5 y 6 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante, dice la palabra, a las ondas del mar, que se arrastran con el viento de un lado para otro. Así dice el Señor, que pidamos con fe esa sabiduría y el Señor nos la da, igual que a Salomón. Así que pidámosle al Señor en esta mañana que nuestro Padre nos dé esa sabiduría para poder recibir, para poder procesar, para poder entender y sobre todo para poder aplicar esta palabra que compartiremos el día de hoy. ¿Qué les parece si oramos al Señor para que nos dé esa sabiduría? Amén. Amén. Cierra tus ojos para que podamos orar al Señor. Señor, queremos pedirte en esta mañana, Señor, atrevernos a tomar tu palabra que está ahí en Santiago, Señor, y pedirte sabiduría, Padre, para poder rescatar esta palabra, Señor, para poder aplicarla a nuestras vidas. Señor, creo que es importante, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo. Así que, Señor, bendigo a mis hermanos con toda bendición. Gracias, Señor, por sus vidas. Gracias porque ellos se toman el tiempo de ver esta palabra en el día de mañana, Señor, y compartirla a veces con otras personas, Señor. Gracias de verdad, Padre. Pedimos que tú nos bendigas, que tú seas hablando el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Pidiéndole al Señor, ¿verdad?, esa sabiduría. Siempre he pensado que nosotros como cristianos debiéramos ensayar de alguna manera ciertas situaciones para que no nos pillen desprevenidos, para que no nos hagan pecar, para que no nos hagan meter la pata, esa es la verdad. Por ejemplo, yo me imaginaba el otro día buscando un ejemplo para lo que yo les quiero explicar. Supongamos que yo estoy pasando por mi peor momento económicamente hablando. Estoy sin ni uno. Y voy por la calle de repente y justo delante de mí a una persona se le cae una billetera con plata. Yo sé que esta pregunta la estoy haciendo en La Buena Semilla y todos mis hermanos lo primero que harían sería devolver la billetera, obvio. Pero estamos echando a volar nuestra imaginación de cómo actúa el enemigo. Así que supongamos que voy yo por la calle y a alguien se le cae esa billetera con plata justo en el momento en que yo más necesito. Yo tengo que haber pensado antes cómo voy a reaccionar ante una situación como esa. ¿Por qué?
Porque si yo tomo la billetera, no hay nadie más, y yo me pongo a pensar, pucha, ¿qué hago? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Puede que resulta que la persona siga caminando, 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 de vuelta en la esquina y yo no la pille más. Y después, pucha, digo yo, pucha, yo quise, pensé en devolverla, pero no pude. Así que debemos tener eso antes pensado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Mm? Por otro lado, por ejemplo, si yo estoy en mi casa solo un día y viene una hermana de la iglesia o una vecina viene de la iglesia y yo estoy solo en la casa, ¿será bueno que yo haga pasar a la vecina a mi casa si no está mi esposa? Si no estoy, o voy a ponerme a dudar en ese momento ahí, vecina, y quedar helado así. No, yo tengo que haber pensado antes para poder reaccionar de inmediatamente. Muchos ejemplos yo puedo dar sobre eso, sobre cómo podemos ensayar situaciones para que en el momento no nos pillen desprevenidos y no nos hagan meter la pata. Algo parecido ocurre con las preguntas difíciles, como las que seguramente le hizo la reina de Saba a Salomón. Yo debiera preguntármelas antes, para que alguien no me sorprenda con una pregunta. Yo creo que Salomón aquí, él ha meditado antes estas cosas, antes de que la reina de Saba se las preguntara. Es decir, él meditó con su mente tranquila, sin presión, meditó en muchas preguntas de las cuales le hicieron ahí. Y eso es lo que nosotros debiéramos hacer. Yo siempre le digo a los jóvenes del colegio donde yo trabajo, que ellos deben tomar la decisión, cuando están pololeando, deben tomar la decisión de mantenerse puros. Esto para algunos jóvenes ahora es como estar hablando en el año 1800, una cosa así. Mantenerse puros hoy en día es igual, lo mismo. Debe ser. Ellos deben tomar decisiones antes de que ocurran las cosas. ¿Por qué? Porque si ellos están solos en la casa de la polola, sentados en el sillón y con sus manos como unos verdaderos pulpos, ¿verdad? Ustedes saben a lo que me refiero yo. Créanme que no es el momento ese para pedirle templanza al Señor. En ese momento estar así, Señor, líbrame de la tentación, Padre, ayúdame, 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 ayúdame. Olvídate, ¿qué te vas a acordar del Señor en ese momento? Debe ser antes, meditar antes, ensayar. ¿Cuándo? Cuando tienes tu mente tranquila, cuando tienes tu mente fría, ¿verdad? Entonces yo me preguntaba, ¿cuánto tiempo nosotros le dedicamos a esto? A pensar en estas preguntas difíciles, en estas acciones, cómo reaccionar. Cuando en la casa, por ejemplo, tenemos una discusión con algún miembro de la familia y la discusión comienza a subir su tono, subir su tono, subir su tono, ¿cómo reaccionamos nosotros? Tal vez, mis hermanos, no siempre, pero tal vez si hubiésemos ensayado antes esa situación, ¿qué pasaría si pasa esto? Reaccionaríamos mucho más sabios o más sabias, también puede ser, ¿verdad? Por eso es que uno debe hacerse esta pregunta en los momentos, insisto, cuando está tranquilo. Porque bajo una presión, bajo una enfermedad, bajo un momento económico complicado, un momento de escasez, nuestra mente no está tan clara para poder tomar esas decisiones ahí en ese momento. Cuando estamos bajo estas presiones, entonces es cuando debemos acudir a las decisiones que tomamos antes, con nuestras mentes tranquilas, con antelación. ¿Por qué? Porque esas son las convicciones, lo que decidimos cuando estamos con calma. Esas son nuestras convicciones. Por eso el Señor es tan claro en su palabra. Fíjense que el apóstol Pablo, a su discípulo Timoteo, le dice en un momento, huye también de las pasiones juveniles. Huye, así le dice. No le dice, oye, enfréntala como un hombre de Dios. No, le dice, arranca, aprieta. ¿Ustedes saben qué? Claro, soldado que arranca sirve para otra guerra, ¿cierto? Es verdad. Pero es en esos momentos difíciles es donde tiene que aflorar nuestras convicciones. Lo que hemos decidido hacer cuando estuvimos tranquilos, las decisiones que tomamos. Mis hermanos, en la palabra muestra en una oportunidad el Señor Jesús es llevado al desierto por el Espíritu, dice la palabra. El Espíritu lo llevó hacia el desierto. Estuvo allí en ese desierto 40 días, sin comer, ayunando, pensando, meditando, planificando, creo yo, su ministerio, porque después de eso comenzó su ministerio, ¿cierto? Ayunó 40 días. Después de eso dice la palabra que él tuvo hambre. Podríamos decir, en otras palabras, que el Señor Jesús en ese momento estuvo débil, ¿cierto? Estaba débil porque tenía hambre. En ese momento era 100% hombre. Era débil, su físico estaba débil. El punto es el siguiente, mis hermanos. El enemigo
quiere encontrar a Jesús así, insatisfecho, débil. ¿Por qué? Porque ahí se supone que cuando nosotros estamos insatisfechos es cuando estamos más vulnerables. Esa es la verdad. Y el enemigo lo sabe, siempre lo ha sabido. Lucas 4:3 dice, entonces el diablo dijo, si eres hijo de Dios, di esta piedra que se convierta en pan. En otras palabras, lo que el enemigo le está diciendo, bueno, si tú eres Dios, ¿por qué tienes hambre? El enemigo hace la misma pregunta hasta el día de hoy, mis hermanos. Nos observa hasta que nos ve insatisfechos. Y en ese momento, en nuestro momento de vulnerabilidad, Él viene a tentarte. Por eso es que el Señor nos habla la palabra tantas veces. Por ejemplo, en Hebreos 13:5 dice, sean nuestras costumbres sin avaricia, contentos con los que tenéis. Contentos con lo que tenéis. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. El apóstol Pablo dice, he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Nuestro enemigo Satanás es el mismo, el mismo. Él le pregunta al Señor, bueno, si tú eres Dios, ¿por qué no conviertes esta piedra en pan? Así le dice, poniendo un poco de verdad en una mentira que él quiere decir. Y es lo mismo que le dice hoy en día a la sociedad. Le dice el diablo, dice, si Dios existe, ¿por qué eres pobre? ¿Por qué te enfermas si eres hijo de Dios? ¿Por qué estás sin trabajo? ¿No vas a la iglesia? Es la misma mentira de siempre. Hace muchos años atrás, mis hermanos, muchos años atrás, hubo una conversación entre Dios y Satanás. Sí, esta conversación quedó registrada acá en la palabra, en la Biblia. Se encuentra en el libro de Job. Es una conversación que tiene Dios con Satanás. Ustedes la pueden buscar ahí. Está en Job 1, versículos 6 al 11. Yo lo voy a leer desde una nueva versión un poco más clara, la NTV que se llama, pero es básicamente lo mismo. Lo quiero leer de esta versión porque es un poco más clara. Dice así la palabra del Señor. Job 1, 6 al 11. Dice, un día los miembros de la corte celestial llegaron a presentarse delante del Señor, y el acusador, Satanás, vino con ellos. Y el Señor preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor, he estado recorriendo la tierra observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra, es un hombre intachable, de absoluta integridad, tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Satanás le respondió al Señor, sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que él hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. En otras palabras, el enemigo lo que le está diciendo, la insatisfacción me abre puertas. Dame un corazón insatisfecho y te mostraré a alguien que cede bajo la presión. Siempre es lo mismo. La insatisfacción es la entrada para el enemigo. Me gustaría que en el día de hoy pudiéramos meditar un poco en esto, un par de segundos en esto, mis hermanos, y preguntarnos cada uno de nosotros, ¿estaré abriendo alguna puerta al enemigo? ¿Que es el mismo enemigo de siempre? Porque él no ha cambiado su estrategia. ¿Estaré estando insatisfecho con algo para yo darle la entrada a él? Porque saben, mis hermanos, no importa cuántos años tengamos nosotros en el Evangelio, mis hermanos, debemos cuidarnos exactamente igual. Cuando algo malo nos pasa, primero que nada, lo primero que sucede es que viene Satanás y nos dice, pero ¿cómo? Si tú vas a la iglesia, tú vas a estar luchando siempre con el pecado, parece que no sirve para nada eso. Él usa esa insatisfacción para que tú fracases. Mis hermanos, así es. A unos los pone descontentos con su matrimonio, a otros los pone descontentos con su sueldo, insatisfechos en sus iglesias, a otros disgustados con sus hijos, como sea. Como sea, entonces ahí, en el secreto, nos ponemos tristes y ahí está el enemigo hablándonos. Disculpen que insista en esto, mis hermanos, pero quiero hoy día desenmascararlo para que veamos cómo él actúa. ¿Saben lo que hace él? Nos hace tomar decisiones que son permanentes en el tiempo, que ya no se pueden cambiar. Nos hace tomar esas decisiones basadas en algo temporal, en algo que nos está pasando ahora. Porque estás insatisfecho, tomaste una decisión en un momento de crisis
y cuando tenías la mente más clara, te diste cuenta que la habías embarrado. Lo que hablamos al principio, poder tomar decisiones de cómo reaccionar, no en el momento de la crisis, sino antes, tener ensayado. Por eso es que hay gente que se divorcia, mis hermanos. Ni siquiera es por falta de amor muchas veces, sino que están pasando por una crisis. No sé si me están escuchando esto. Después no te puedes arrepentir de la decisión que tomaste. No puedes echar pie atrás, porque tomaste una decisión en una mala temporada. Y no puedes, mi hermano, juzgar toda tu vida por solamente una temporada mala que estés pasando. Mientras escribía este mensaje, recordé la historia que escuché hace un tiempo atrás de un leñador. La historia de un leñador que vivía en un monte, rodeado de varios vecinos de él, en un pueblo. Él tenía su familia, tenía un hijo, tenía su cabaña bien bonita arreglada, y su mayor tesoro para él era un caballo blanco que tenía, un caballo hermoso, que cuando corría su cola y sus pelos se movían al viento. Era un caballo hermosísimo, fina sangre. Todo el mundo iba ahí a querer comprarle su caballo y él decía: no lo vendo mi caballo por nada, porque no tiene precio para mí este caballo hermoso. Así que él lo lucía ahí en su corral, el caballo, y toda la gente iba a visitarlo y le decía: oye, qué bendecido eres en tener este caballo tan hermoso. Y él le decía: no, bueno, bendecido no, porque ustedes están mirando solamente un panorama de mi vida, no es toda mi vida. Esto que tenga este caballo son circunstancias, pero no es precisamente todo el paneo de mi vida. Resulta que un día se levanta en la mañana este leñador y encuentra que el corral está abierto y el caballo blanco no está. Había huido, arrancado, no sé. Entonces vinieron sus vecinos, los vecinos del leñador, y le dijeron: ah, eres un hombre que está maldito por culpa de no querer vender tu caballo, ahora te quedaste sin nada, estás maldito por el Señor. Y él le decía: no, pero no piensen que por esto que me está sucediendo ahora es todo lo que me sucede en la vida. No. Es solo una parte de mi vida. No es toda mi vida, esta es solo una temporada. Estoy sin mi caballo ahora, es una temporada. ¿Quién sabe lo que el Señor me traiga mañana? Y todos sus vecinos se iban diciendo: no, chao, tú eres maldito. Resulta que pasó una semana de eso y un día él siente en la mañana un tronar de huellas, algo sucedía como un temblor, y se mira por la ventana y era su caballo blanco que venía entrando. Pero no venía solo, lo habían seguido 11 caballos más hermosos, caballos salvajes. El caballo había salido a dar una vuelta y volvió, y todos esos caballos le siguieron y entraron todos al corral ahí. Él cerró la puerta del corral. Entonces vinieron sus vecinos y le dijeron: ah, ahora entendemos. Eres un hombre bendecido, porque antes tenías un caballo y ahora tienes 12, y todos caballos maravillosos. Y él decía: no me llames así, es solo un paneo de mi vida, no sé lo que pasará mañana. Es solo una parte, una temporada de mi vida. No te quejes, eres un hombre demasiado bendecido. Y él les decía: sí, pero no lo tomen tan, ese no es toda mi vida, es solo un paneo de mi vida. Y todos se fueron: no, está bendecido. Resulta que su hijo, unas semanas después, el único hijo del leñador, por tratar de montar y domar a uno de esos caballos salvajes, cayó y tuvo un accidente y se rompió las 2 piernas. Así que tuvo que ponerle una silla de ruedas. Entonces sus vecinos vinieron y le dijeron: eres un hombre que está maldito. Pensaste que estos caballos venían de bendición y mira lo que hicieron con tu hijo. Es una maldición, es un hombre que está maldecido. Y él decía: no, insisto, es solo una temporada. No es todo lo que me sucede. No podemos saber lo que va a pasar mañana, así que no estamos viendo toda la verdad ahora. No es toda mi vida. Y todos se fueron: no, pobre hombre, su hijo tuvo un accidente. Resulta que unos meses después se declaró una guerra en ese país y todos los hijos de todos los miembros del pueblo tuvieron que viajar a la guerra y todos ellos murieron, excepto el hijo del leñador, que por el hecho de estar inválido en ese momento no pudo ir a la guerra. Así que vinieron sus vecinos y le dijeron: realmente es un hombre bendecido, porque tu hijo no pudo ir a la guerra y fue el único niño que se salvó de todo el lugar. Y él les dijo: no, insisto, están solo viendo una parte de mi vida. Mira, la historia sigue, la verdad, pero ¿qué queremos decir con esto? Muchas veces pensamos que por una situación que estamos viviendo es toda nuestra vida, y no es así, es solo una parte. Es solo una parte. No podemos tomar decisiones a largo plazo en momentos de crisis. ¿Qué hacemos entonces, mis hermanos?
lo primero que tenemos que hacer es hacerle caso al Señor, la gratitud, dar gracias en todo momento. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Sí, en todo momento. Si estás pasando un momento de tranquilidad o si estás pasando un tiempo de crisis, debes determinar hoy ser un hombre agradecido. Así el enemigo no podrá entrar, ni en tu vida, ni en tu hogar. ¿Cómo le amargas la vida a alguien que está siempre satisfecho, que está siempre contento con lo que tiene? No puedes. Oye, yo no hablo de conformarse con poco. Si quieres más, debes trabajar, debes obtener más. Lo que yo te estoy hablando es alguien agradecido con lo que tiene ahora. Lo hemos hablado en otras oportunidades. Insisto, ¿cómo le amargas la vida a alguien que está contento con lo que tiene? ¿Cómo le amargas la vida a ese que está en la mañana y dice, gracias por este día, Señor, gracias por estar vivo primero que nada, gracias por respirar, gracias por la salvación, Señor, gracias porque puedo escuchar la palabra, Señor, puedo orar, aleluya? ¿Qué va a hacer el enemigo con ese? No puede hacer absolutamente nada. Mi hermano, quiero hacerte una pregunta. No es una pregunta capciosa, no es una pregunta literal y real. Quiero que la puedas contestar ahí, así rápidamente. ¿Tienes planificado comer hoy? ¿Tienes planificado comer? Es una pregunta simple, y a no ser de que estés haciendo un ayuno, creo firmemente que cada una de las personas con las que estoy hablando tiene para comer. ¿De verdad? Y otra pregunta que te puedo hacer es, ¿tienes que ponerte? ¿Tienes ropa para vestirte el día de hoy? Estoy seguro que sí. Y no solo una tenida. Mira lo que dice la Biblia. La Biblia dice en 1 de Timoteo 6:8, dice, así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Mira lo que dice el Señor. Que insisto en dejar claro algo. Yo soy tu pastor. Quiero que crezcas. Quiero que tengas todo lo que necesitas. Quiero que prosperes. Quiero que tengas dinero, y no solo para tus gastos, sino que dinero para poder ayudar a otros. No quiero que te conformes con poco, pero quiero que seas alguien agradecido con lo que tiene. Agradecido. Esa es una clave para cerrarle la puerta en la cara al enemigo. De verdad que sí. Entonces, quiero que puedas meditar en las decisiones que debes tomar ahora, en tiempos de tranquilidad, no en medio de la crisis. A veces son decisiones trascendentales, otras son decisiones sin mucha importancia. No importa. Tienes que tomarlas cuando estás tranquilo. Por ejemplo, un día para decisiones no tan trascendentales, yo quiero contarte, un día con mi esposa decidimos siempre sentarnos juntos, donde vayamos, es decir, vamos a un lugar a comer o invitados a algo, decidimos que nos íbamos a sentar juntos. No nos gusta estar separados, nos amamos, ¿qué quiere que le haga? Entonces, cada vez que vamos a un lugar, sabemos ambos que nos sentamos juntos. Y si alguien viene y dice, oye, siéntate acá, no me gusta sentarme al lado de mi marido. ¿Por qué? Yo le hago cariño, ella me hace, y estamos juntos. Es una decisión que tomamos un día en calma en nuestra casa. No tuvimos que en un momento ponernos a mirar ahí en medio de una convivencia. Que sí, no, no. Lo tomamos de antes. Otra decisión que hemos tomado, por ejemplo, también es que si alguno de los dos le llama la atención a nuestros hijos, el otro calladito. Después en privado podemos discutirlo, pero delante de los niños no. Son decisiones tomadas ahí en tranquilidad. En tranquilidad. Mis hermanos, lo que nos ocurre hoy día en esta cuarentena, con esta situación de país, créanme que va a pasar, pasará. Es solo una temporada, es solo una parte de nuestra vida. Así que me gustaría que por un momento te remontaras a tu infancia, a tu adolescencia, y recuerdes, por ejemplo, esas penas de amor que tuviste, ¿cierto? Me pregunto si valía la pena llorar por ese flacuchento espinilludo que después no viste nunca más. En ese momento pensaste que era el fin del mundo. Y hoy en día lo ves y dices, ¿para qué habré llorado tanto? ¿Para qué habré llorado por ese amigo que me traicionó? Si hoy en día no vale la pena, no vale la pena. Quizás si lo piensas bien, no debiste sufrir tanto por eso. Fue tan solo una mala temporada de tu vida. Pero pasó. Igual, mi hermano, igual que esto pasará. Te lo prometo. Los quiero mucho, que Dios los bendiga. No me falta
nada